¿Te has sentido alguna vez ignorado o desvalorizado por tus propios hijos? ¿Has tenido la sensación de que, a pesar de todo lo que has hecho por ellos, te tratan como si no importaras? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Esta es una de las experiencias más dolorosas para cualquier padre o madre. Pero hoy quiero decirte algo muy importante. No todo está perdido. En este video vamos a explorar cómo el estoicismo y la sabiduría pueden ayudarte a transformar radicalmente tu relación con tus hijos, incluso cuando sientes que te ignoran o no te respetan. No se trata de forzar un cambio en ellos, sino de hacer algo mucho más poderoso, cambiar desde adentro, desde tu propia percepción y actitud. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Mi nombre es Gabriel, y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy tiene el poder de marcar una diferencia profunda en tu vida y en tus relaciones más importantes. Comencemos. Número 1. El poder del desapego, sin desconectar el amor. Cuando sientes que tus hijos te ignoran o te faltan al respeto, el dolor puede ser profundo. Esa desconexión emocional, ese vacío donde antes había cercanía, puede provocar frustración, tristeza e incluso resentimiento. Pero aquí es donde el desapego estoico se convierte en una herramienta poderosa. No se trata de renunciar al amor, ni de cortar el vínculo con ellos, sino de aprender a amar sin depender de la validación externa. Al practicar el desapego, puedes mantener el amor intacto mientras sueltas la necesidad de controlar cómo te tratan. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Epicteto lo enseñó claramente. No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Tus hijos pueden actuar de formas que te hieran, pero tú tienes el poder de decidir qué significan para ti sus acciones y cómo las gestionas emocionalmente. El desapego no es frialdad ni indiferencia. No es retirarte de la relación con tus hijos. Es liberarte del dolor causado por sus actitudes. Es entender que su comportamiento no define tu valor ni tu rol como padre o madre. Mantener ese amor incondicional, pero sin que dependa de la reciprocidad inmediata, es una de las mayores expresiones de fortaleza y sabiduría. Te propongo algo importante. Imagina que el amor es como el sol. El sol da luz y calor sin esperar nada a cambio. No se preocupa por si alguien lo aprecia o lo critica. Simplemente sigue brillando porque esa es su naturaleza. El desapego es aprender a ser como el sol. Seguir amando, pero sin atarte a cómo los demás reciben tu luz. Jiddu Krishnamurti, un influyente pensador y filósofo, decía: la libertad no está en buscar seguridad, la libertad está en el desapego. En este contexto, significa que tu bienestar no debe depender de la aceptación o del comportamiento de tus hijos. El amor puede fluir libremente, pero la necesidad de ser validado por ellos es lo que debes aprender a soltar. Es probable que pienses: ¿cómo puedo amar a mis hijos sin esperar que me respeten o me traten bien? La respuesta está en la diferencia entre desapego y desconexión. El desapego es emocionalmente saludable porque te permite mantener tu serenidad incluso cuando tus hijos no responden de la manera que esperas. No es dejar de amarlos, es dejar de sufrir por no cumplir con expectativas. La desconexión, en cambio, implica alejarse emocionalmente, y eso es lo que queremos evitar aquí. La enseñanza clave es que el respeto y la atención que tanto deseas de tus hijos no debe ser la base de tu paz interior. Si construyes tu bienestar sobre las reacciones de los demás, siempre estarás a merced de lo externo. Pero si aprendes a amarlos sin esperar una respuesta específica, tu estabilidad emocional se fortalece. Y curiosamente,
Cuando dejas de exigir esa validación, muchas veces es cuando los demás comienzan a responder de manera diferente. El desapego no es una renuncia al amor, es una evolución de él. Es amar desde la libertad, sin quedar atrapado en el dolor cuando no obtienes lo que esperas. Esto te da espacio para seguir siendo una fuente de apoyo y luz para tus hijos sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque al final del día, ser tú mismo con integridad y serenidad es lo que puede inspirar a los demás, incluidos tus hijos, a verte con un nuevo respeto. Número 2. No necesitas ser aceptado para ser respetado. Una de las mayores frustraciones cuando sientes que tus hijos te ignoran o no te respetan es la sensación de que has perdido el lugar que alguna vez ocupaste en sus vidas. Y aunque el respeto es algo que todos deseamos, la clave para recuperarlo no está en exigirlo, sino en inspirarlo. A menudo confundimos el respeto con la aceptación. Creemos que para ser respetados, primero debemos ser aceptados o comprendidos en nuestras decisiones y formas de vida, pero el respeto no funciona así. Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos de la Ilustración, decía: el respeto por uno mismo es la piedra angular de toda virtud. Aquí está el corazón de esta lección. El respeto empieza dentro de ti. No se trata de que tus hijos te acepten tal como eres para que te respeten, sino de que tú vivas de una manera que inspire respeto, independientemente de si ellos están de acuerdo contigo. Es fácil caer en la trampa de querer ser aceptado por nuestros seres queridos, especialmente por nuestros hijos. Queremos que comprendan nuestras decisiones, que aprecien nuestros sacrificios y que reconozcan nuestro valor. Sin embargo, esperar esa validación puede ser una fuente constante de dolor y decepción. Lo que realmente transforma una relación es cuando dejas de buscar esa aceptación y comienzas a vivir con integridad. Tus hijos no necesitan estar de acuerdo contigo para respetarte. Lo que necesitan es ver que te mantienes firme en tus convicciones, que vives con dignidad y serenidad. Imagina, por un momento, a alguien a quien realmente respetas, quizás una figura histórica, un líder o alguien de tu vida personal. No lo respetas porque esa persona haya hecho lo que todos esperaban de ella, sino porque fue fiel a sí misma, porque tuvo el coraje de vivir de acuerdo a sus principios, incluso cuando otros no comprendían. Ese mismo poder está en ti. Tus hijos pueden no estar de acuerdo con tus decisiones o incluso con tu estilo de vida, pero si te mantienes firme, si eres consistente en tus valores y acciones, el respeto llegará. Aquí es donde el estoicismo nos da una herramienta crucial: la fortaleza interior. El respeto no es algo que se exige, ni algo que se obtiene mendigando atención. Se gana, pero no a través del control, sino a través de tu propia firmeza. Séneca decía: la nobleza de espíritu se muestra en cómo uno lleva su vida, no en las opiniones que los demás tengan de uno. Si vives con serenidad, sabiduría y coherencia, no necesitas que otros te validen porque ya estás en paz contigo mismo. Tomemos un ejemplo más práctico. Si tus hijos ven que mantienes la calma en situaciones difíciles, que no te desesperas por su atención o aprobación, comenzarán a notar esa fuerza interna. El respeto nace de observar cómo enfrentas la vida, no de ceder ante las demandas de otros. Tus acciones hablan más alto que cualquier palabra que puedas decir. La manera en que te manejas en los momentos de desafío es lo que, en última instancia, puede cambiar la percepción que ellos tienen de ti. A veces, lo que provoca la falta de respeto o la desconexión en las relaciones con los hijos es que intentamos adaptarnos a lo que creemos que ellos quieren de nosotros, perdiendo de vista quiénes somos realmente. Pero cuando decides vivir desde tu autenticidad, algo cambia. No necesitas levantar la voz ni forzar conversaciones incómodas para ganarte su respeto.
Solo necesitas ser el ejemplo de serenidad y firmeza que ellos, en algún nivel, también necesitan ver. La verdad más profunda es esta. No necesitas ser aceptado para ser respetado, pero necesitas respetarte a ti mismo para que el respeto llegue de los demás. Así que deja de intentar encajar en las expectativas de tus hijos o de cualquier otra persona. Vive según tus propios principios, y el respeto, cuando menos lo esperes, encontrará su camino de regreso a ti. Número 3. Rompe el ciclo del silencio con sabiduría, no con ruido. Cuando te sientes ignorado por tus hijos, la tentación es levantar la voz, exigir atención o hacer reproches para que reconozcan tu valor y te escuchen. Sin embargo, muchas veces no entendemos que el ruido solo genera más ruido. En lugar de acercarnos, nos aleja más. La verdadera fuerza está en romper el ciclo del silencio con sabiduría, no con gritos. El silencio en las relaciones puede ser frustrante y doloroso, especialmente cuando sientes que tus palabras ya no tienen el mismo peso en la vida de tus hijos. Pero aquí te invito a ver el silencio desde otra perspectiva, el silencio consciente. El sabio no reacciona impulsivamente ni utiliza el ruido para ser escuchado. Responde con reflexiones profundas y, sobre todo, con el ejemplo. Lao Tzu, el fundador del taoísmo, decía: «Aquellos que saben no hablan y aquellos que hablan no saben». Esta cita nos recuerda que el poder en una relación no está en las palabras que lanzamos al viento, sino en la sabiduría con la que gestionamos los momentos de tensión. En lugar de romper el silencio con ruido, ¿qué tal si lo rompemos con un gesto de serenidad? Con una acción que demuestre que, a pesar de sentirnos ignorados, ¿nuestra paz interna permanece intacta? Imagina que tus hijos han dejado de llamarte o buscarte como lo hacían antes. Puedes enfrentarte a ellos con una lista de reproches, señalando cuánto han cambiado o cuánto te duelen sus acciones. Pero lo más probable es que eso solo genere más distancia. En cambio, ¿qué pasaría si, en lugar de reclamar, decides escuchar cuando finalmente se acerquen? ¿Qué tal si, en vez de forzar la comunicación, ofreces espacios de apertura y comprensión? El ruido genera resistencia, pero el silencio sabio invita al diálogo. El estoicismo nos enseña a no reaccionar de inmediato, sino a observar antes de hablar. Epicteto aconsejaba: «Recuerda que tienes 2 oídos y una boca por una razón. Escucha más de lo que hablas». Esto no significa callarse por completo, sino esperar el momento adecuado para actuar con sabiduría. Cuando eliges romper el ciclo del silencio con una acción pacífica, como una conversación sincera en el momento adecuado o un gesto de generosidad desinteresada, puedes generar un cambio mucho más profundo que cualquier enfrentamiento. Romper el ciclo del silencio no significa forzar una conversación, sino transformar la dinámica. Tal vez tus hijos te han ignorado porque sienten que el diálogo siempre termina en conflicto o que no los entiendes. Si puedes demostrarles a través de tus acciones y tu calma que estás abierto a una nueva forma de comunicación, una que no busca imponer, sino comprender, poco a poco el muro de silencio comenzará a caer. No se trata de aceptar pasivamente el silencio que te duele, sino de usar la pausa como una oportunidad para fortalecer tu posición emocional y decidir cómo actuar con sabiduría. Tal vez, en lugar de lanzar preguntas sobre por qué no te llaman o no te visitan, puedas escribirles una carta sincera, reconociendo tus propios sentimientos, pero sin recriminar. Tal vez ese silencio pueda ser roto con una acción inesperada de cariño o un detalle simple, sin expectativas de respuesta inmediata. El gran poeta persa, Rumi, decía: «Levanta tus palabras, no tu voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos». Esta es la esencia de romper el silencio con sabiduría. No se trata de cuántas palabras uses o de qué tan fuerte te expreses, sino de la calidad de tu comunicación.
Cuando tus hijos sientan que, a pesar de todo, sigues siendo una fuente de paz y comprensión, el respeto y el diálogo comenzarán a florecer. Así que la próxima vez que el silencio se instale en la relación con tus hijos, no caigas en la trampa de responder con ruido. Rompe ese ciclo con sabiduría y serenidad, y verás cómo el cambio comienza a gestarse, no solo en ellos, sino también en ti. Número 4. Cambia la narrativa. Cambia la relación. Rompe el ciclo del silencio con sabiduría, no con ruido. Cuando te sientes ignorado por tus hijos, la tentación es siempre la misma. Levantar la voz, exigir atención o incluso hacer reproches para que reconozcan tu valor y te escuchen. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el ruido solo genera más ruido. En lugar de acercarnos, nos aleja más. La verdadera fuerza está en romper el ciclo del silencio con sabiduría, no con gritos. El silencio en las relaciones puede ser frustrante y doloroso. Tal vez te has sentido desplazado, como si tus palabras ya no tuvieran el mismo peso en la vida de tus hijos. Pero aquí te invito a ver el silencio desde otra perspectiva. El silencio consciente. El sabio no reacciona impulsivamente ni utiliza el ruido para ser escuchado, sino que responde con reflexiones profundas y, sobre todo, con el ejemplo. Lao Tzu, fundador del taoísmo, decía: aquellos que saben no hablan, y aquellos que hablan no saben. Esta cita nos recuerda que el poder en una relación no está en las palabras que lanzamos al viento, sino en la sabiduría con la que gestionamos los momentos de tensión. En lugar de romper el silencio con ruido, ¿qué tal si lo rompemos con un gesto de serenidad? Con una acción que demuestre que, a pesar de sentirnos ignorados, nuestra paz interna permanece intacta. Ejemplo práctico. Supongamos que tus hijos han dejado de llamarte o buscarte como lo hacían antes. Puedes enfrentarte a ellos con una lista de reproches, señalando cuánto han cambiado o cuánto te duelen sus acciones. Pero lo más probable es que eso solo genere más distancia. En cambio, ¿qué pasaría si, en lugar de reclamar, decides escuchar cuando finalmente se acerquen? ¿Qué tal si, en vez de forzar la comunicación, ofreces espacios de apertura y comprensión? El ruido genera resistencia, pero el silencio sabio invita al diálogo. El estoicismo nos enseña a no reaccionar de inmediato, a observar antes de hablar. Epicteto aconsejaba: recuerda que tienes 2 oídos y una boca por una razón. Escucha más de lo que hablas. Esto no significa callarse por completo, sino esperar el momento adecuado para actuar con sabiduría. Cuando eliges romper el ciclo del silencio con una acción pacífica, como una conversación sincera en el momento adecuado o un gesto de generosidad desinteresada, puedes generar un cambio mucho más profundo que cualquier enfrentamiento. Romper el ciclo del silencio no significa forzar una conversación, sino transformar la dinámica. Tal vez tus hijos te han ignorado porque sienten que el diálogo siempre termina en conflicto o que no los entiendes. Si puedes demostrarles, a través de tus acciones y tu calma, que estás abierto a una nueva forma de comunicación, una que no busca imponer, sino comprender, poco a poco, el muro de silencio comenzará a caer. No se trata de aceptar pasivamente el silencio que te duele, sino de usar la pausa como una oportunidad para fortalecer tu posición emocional y decidir cómo actuar con sabiduría. Ejemplo práctico. Tal vez, en lugar de lanzar preguntas sobre por qué no te llaman o no te visitan, puedas escribirles una carta sincera reconociendo tus propios sentimientos, pero sin recriminar. Tal vez ese silencio pueda ser roto con una acción inesperada de cariño o un detalle simple, sin expectativas de respuesta inmediata. El gran poeta persa decía: levanta tus palabras, no tu voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos. Esta es la esencia de romper el silencio con sabiduría. No se trata de cuántas palabras uses o de qué tan fuerte te expreses, sino de la calidad de tu comunicación.
Cuando tus hijos sientan que, a pesar de todo, sigues siendo una fuente de paz y comprensión, el respeto y el diálogo comenzarán a florecer. Así que la próxima vez que el silencio se instale en la relación con tus hijos, no caigas en la trampa de responder con ruido. Rompe ese ciclo con sabiduría, con serenidad, y verás cómo el cambio se empieza a gestar, no solo en ellos, sino también en ti. Número 4. Cambia la narrativa. Cambia la relación. Uno de los mayores obstáculos en la relación con nuestros hijos no siempre está en sus acciones, sino en la historia que nos contamos sobre esas acciones. Cuando sentimos que nos ignoran o nos faltan al respeto, solemos interpretar sus actitudes a través de una narrativa cargada de suposiciones, dolor y muchas veces malentendidos. Esta lección te invita a detenerte y preguntarte: ¿es realmente cierto lo que creo que está ocurriendo? ¿O es solo mi interpretación? Buda, en sus enseñanzas sobre la mente, nos recuerda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A menudo, el sufrimiento en nuestras relaciones no proviene directamente de lo que hacen los demás, sino de cómo interpretamos sus acciones. Tal vez tu hijo no te llama tanto como antes y tu mente crea una historia. No me quiere, no le importo. Sin embargo, lo que puede estar ocurriendo es algo muy distinto. Tal vez tu hijo está lidiando con sus propios problemas, está estresado por el trabajo o incluso siente que no sabe cómo acercarse a ti. La historia que te cuentas cambia tu realidad. Cambiar la narrativa significa revisar esa historia interna y ver si realmente se ajusta a los hechos. Piensa en cómo reaccionamos cuando interpretamos algo de manera negativa. Si sientes que te están ignorando por desinterés o falta de cariño, automáticamente levantas barreras emocionales, te vuelves más reactivo, más distante. Pero, si pudieras cambiar la narrativa y asumir que tal vez lo que está ocurriendo no es un rechazo, sino una desconexión momentánea, tu reacción sería diferente. Una narrativa más compasiva puede cambiar por completo la forma en que enfrentas la relación. Imagina por un momento que cada interacción con tus hijos es como una película en tu mente. Tú eres el guionista. Si escribes la historia desde el dolor, esa película se convierte en un drama constante. Pero si decides reescribir el guión, enfocándote en la comprensión y la empatía, de repente el conflicto se suaviza y la posibilidad de diálogo y respeto se abre. El estoicismo nos enseña a cuestionar nuestras percepciones. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que la clave no siempre está en cambiar a los demás, sino en cambiar nuestra interpretación de los hechos. Si puedes mirar más allá de la primera impresión y considerar otras explicaciones para el comportamiento de tus hijos, podrás dejar de cargar con el dolor innecesario y abrirte a una relación más sana y menos conflictiva. Ejemplo práctico. Supongamos que tu hijo canceló una visita que habían planeado. Tu mente podría rápidamente crear una historia de abandono. No tiene interés en verme, ya no me considera importante. Pero, ¿y si, en lugar de eso, te contaras una historia diferente? Tal vez está abrumado en este momento, tal vez algo urgente surgió y no tiene nada que ver conmigo. Esta narrativa más comprensiva reduce el dolor innecesario y te permite reaccionar con calma, dejando la puerta abierta para un mejor entendimiento en el futuro. Carl Jung, el famoso psicólogo, decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. A menudo, las historias que nos contamos sobre el comportamiento de los demás están impregnadas de nuestras propias inseguridades o expectativas no cumplidas. Cuando tus hijos no actúan como esperas, en lugar de aferrarte a una narrativa de desamor o rechazo, mira hacia adentro y pregúntate qué expectativas no cumplidas
están generando esta historia. Al hacerlo, puedes empezar a desmantelar las suposiciones y abrir espacio para una nueva perspectiva. Cambiar la narrativa no es ignorar los problemas, sino abordar la relación desde una nueva perspectiva. En lugar de ver solo lo que te duele, puedes empezar a ver lo que tal vez ellos también están luchando por expresar. Al cambiar cómo interpretas las acciones de tus hijos, rompes el ciclo del conflicto interno y abres un camino hacia la reconciliación, el entendimiento y, finalmente, el respeto mutuo. Así que la próxima vez que te sientas ignorado o irrespetado, antes de reaccionar, detente y pregúntate: ¿qué historia me estoy contando en mi mente? ¿Es realmente cierta? ¿Puedo contarme una versión diferente que sea más compasiva y menos dolorosa? A menudo, el simple acto de revisar nuestra narrativa es suficiente para transformar la dinámica completa de la relación. Número 5. Elimina las expectativas. Empieza a escuchar. Uno de los mayores generadores de frustración y dolor en las relaciones con los hijos son las expectativas no cumplidas. Queremos que nos llamen más, que se preocupen por nosotros como antes, que nos valoren de la manera que creemos merecer. Pero la realidad es que esas expectativas que hemos construido a lo largo de los años, a menudo, terminan siendo una trampa emocional que nos aleja de ellos. La clave aquí no es exigir más de ellos, sino aprender a escuchar de una forma nueva, dejando a un lado esas expectativas que nos hacen daño. Cuando te aferras a una imagen de cómo tus hijos deberían comportarse, cualquier cosa que no se ajuste a esa imagen te provoca dolor. Pero el problema no es necesariamente su comportamiento, sino el conflicto entre la expectativa que has creado y la realidad. Séneca decía: cuanto mayor es la expectativa, mayor es el sufrimiento. Esta frase nos recuerda que la clave para vivir con más serenidad y menos frustración está en soltar esas expectativas y abrirnos a lo que realmente está ocurriendo. Esto no significa que debas conformarte con menos o aceptar ser ignorado sin razón, pero sí significa que, al eliminar las expectativas rígidas, puedes empezar a ver a tus hijos de una manera más clara y honesta. Al soltar esas demandas internas de cómo deben tratarte, te abres a escuchar lo que realmente necesitan y sienten ellos, y ahí, en esa apertura, es donde puede empezar la verdadera conexión. Imagina por un momento que tienes una conversación con tu hijo o hija, y en lugar de esperar una disculpa, una muestra de afecto o cualquier otro gesto que estás anticipando, decides simplemente escuchar. Escuchar no solo lo que dicen, sino también lo que no dicen. A veces, sus silencios, sus evasiones o incluso sus distancias son formas de expresar sus propias luchas. Pero cuando estamos atrapados en nuestras expectativas, no vemos eso. No podemos escuchar porque estamos demasiado ocupados esperando algo que tal vez nunca llegue. Thich Nhat Hanh, el maestro budista, enseñaba: escuchar con compasión es sanar. Esto significa que cuando escuchas sin la carga de las expectativas, no solo puedes sanar la relación, sino también a ti mismo. Cuando dejamos de esperar que nuestros hijos se comporten de una manera específica, empezamos a descubrir lo que realmente nos están diciendo a través de sus actos, y eso nos permite encontrar nuevos caminos para acercarnos. Un ejemplo común es cuando los hijos no se comunican con la frecuencia que nos gustaría. Quizás pasamos días, semanas o incluso meses esperando una llamada que nunca llega, y cada día que pasa sin esa llamada, nuestras expectativas no cumplidas se convierten en resentimiento. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de esperar esa llamada y simplemente preguntáramos cómo están ellos cuando nos comuniquemos? ¿Qué pasaría si, en lugar de recriminar por lo que no han hecho, les escucháramos realmente con el corazón abierto, sin juicios?
Cuando eliminamos las expectativas, les damos el espacio para ser ellos mismos, sin sentir la presión de cumplir con nuestras demandas emocionales. Y eso abre la puerta para que puedan acercarse a nosotros desde un lugar más libre, menos cargado de tensión. Puede que no cambien de la noche a la mañana, pero la forma en que te percibirán será diferente. Ya no serás la figura que demanda o espera, sino alguien que está dispuesto a comprender. También es importante recordar que, en muchos casos, tus hijos están luchando con sus propias expectativas, las expectativas que creen que tú tienes sobre ellos. Muchas veces, ese silencio o esa distancia no se trata de desinterés, sino de miedo a no estar a la altura de lo que creen que esperas de ellos. Al soltar tus expectativas y comenzar a escuchar realmente, les permites ser ellos mismos, sin la carga de tener que cumplir con un estándar, y en ese proceso, ambos pueden encontrar una nueva forma de conexión. Al final, soltar las expectativas no es renunciar a lo que deseas, sino abrir el espacio para que las relaciones florezcan de manera más auténtica y genuina. Cuando te liberas de esas demandas internas, creas un ambiente de respeto y comprensión, donde lo más importante no es lo que tus hijos hagan o dejen de hacer, sino cómo puedes estar presente para ellos y cómo ellos pueden estar presentes para ti. Así que la próxima vez que sientas esa frustración por lo que no hacen o no dicen, pregúntate, ¿qué expectativas tengo que están causando este dolor? Y una vez que las identifiques, haz el esfuerzo consciente de soltarlas. En lugar de esperar, empieza a escuchar. Verás que al hacerlo, la dinámica cambiará y el respeto y la cercanía empezarán a crecer de manera natural. La compasión. Empieza por entender su camino. Cuando sientes que tus hijos te ignoran o no te respetan, es natural preguntarte qué hiciste mal o por qué te tratan así. A menudo, nuestras emociones nos llevan a culparnos o a ver solo lo injusto de la situación. Sin embargo, un paso crucial para cambiar esta dinámica es hacer un giro radical, cultivar la compasión y tratar de comprender su camino, sus luchas y sus silencios. La compasión no significa excusar comportamientos inadecuados ni dejar pasar actitudes hirientes. Es una forma más profunda de conectar emocionalmente, al tratar de comprender las dificultades que tus hijos enfrentan en sus propias vidas, ya sean problemas laborales, emocionales o familiares. Al hacerlo, puedes empezar a ver su comportamiento con una nueva perspectiva. Esto no quiere decir que sus acciones estén justificadas, pero te permite ver más allá de la herida inmediata que sientes. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: «Cuando te enfrentes a las faltas de los demás, reflexiona en cómo también cometes errores». Este recordatorio nos invita a no centrarnos solo en el agravio que sentimos, sino a recordar que todos, incluidos nuestros hijos, están lidiando con sus propias debilidades y desafíos. Al poner esto en perspectiva, podemos acercarnos a ellos con compasión en lugar de resentimiento. Es importante distinguir entre compasión y autoanulación. Ser compasivo no significa aceptar cualquier trato ni volverse pasivo frente al dolor. Se trata de encontrar un equilibrio, donde reconozcas tus emociones, pero también hagas espacio para comprender las emociones de los demás. Tal vez tus hijos estén pasando por momentos de estrés que no han sabido comunicar, o tal vez no tengan las herramientas emocionales para expresar lo que sienten sin parecer distantes o fríos. Imagina que tus hijos están en una etapa de su vida en la que todo parece abrumador. El trabajo, la crianza de sus hijos, sus relaciones o incluso su propia búsqueda de propósito. Cuando estamos atrapados en nuestras propias luchas, a veces no tenemos la energía emocional para estar presentes para los demás, aunque los amemos. Si puedes mirar la situación desde este ángulo, empezarás a entender
que el hecho de que te ignoren o se alejen no siempre refleja cómo se sienten hacia ti, sino lo que están viviendo ellos mismos. El Dalai Lama decía que la compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Esta enseñanza nos invita a mirar a nuestros seres queridos con el deseo de entender lo que está detrás de sus comportamientos. Tal vez no saben cómo expresar lo que están pasando. Quizás creen que no quieres escuchar sus problemas. O tal vez piensan que sus dificultades son insignificantes para ti. La clave está en abrir un espacio donde ellos sientan que pueden ser escuchados sin juicio ni exigencias. Un ejemplo práctico sería cambiar la forma en que inicias las conversaciones con ellos. En lugar de preguntar por qué no te han llamado o por qué están tan distantes, podrías preguntar: ¿cómo estás realmente? ¿Hay algo que te preocupe? Este cambio en la dinámica convierte la interacción de una basada en exigencias a una basada en empatía. Recuerda que la compasión no siempre significa intervenir o solucionar los problemas, sino simplemente estar ahí para escuchar. A veces, lo que más necesitan es saber que tienen un espacio seguro, donde pueden ser ellos mismos sin ser juzgados. Curiosamente, cuando les ofreces este espacio de comprensión, ellos también empiezan a verte de otra manera. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar, pero también a ser una fuente de estabilidad y serenidad para los demás. Tus hijos, aunque no siempre lo demuestren, siguen buscando en ti esa fuente de apoyo y sabiduría. Al cultivar la compasión y tratar de entender sus propios caminos, estás ofreciendo exactamente eso: una calma en medio de sus tormentas, un recordatorio de que el respeto y el amor siempre pueden reconstruirse cuando hay voluntad y empatía de ambas partes. Entonces, la próxima vez que te sientas ignorado o incomprendido, detente y pregúntate: ¿qué está pasando en su vida que no estoy viendo? Abre la puerta a la compasión y verás cómo, aunque el cambio no sea inmediato, algo en la relación comenzará a suavizarse. La compasión empieza por entender su camino, y esa comprensión puede ser el primer paso hacia la reconexión. La serenidad es tu respuesta final. Cuando los conflictos emocionales con tus hijos se vuelven repetitivos y sientes que la cercanía o el respeto ya no existen, puede parecer que no tienes control sobre la situación. Sin embargo, hay una herramienta poderosa que siempre tienes a tu alcance: la serenidad. Aprender a cultivar una mente tranquila no solo transforma tu experiencia interna, sino que también puede cambiar la dinámica de tu relación. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Marco Aurelio escribió: «Elige no ser lastimado, y no lo serás». Esta frase resume uno de los poderes más grandes que tenemos: decidir cómo nos afectan las circunstancias. Tus hijos pueden actuar de manera que te hieren, pero la paz y la serenidad que cultivas en tu interior pueden mantenerse inquebrantables si decides que lo sean. La serenidad no es resignación ni pasividad, sino una postura activa que eliges frente a la vida. Aunque no puedas cambiar cómo te tratan tus hijos o hacer que te respeten como desearías, puedes mantener tu paz interior. Esa paz puede ser un ancla que los atraiga hacia ti. Muchas veces, cuando tratamos de controlar o corregir el comportamiento de los demás, solo generamos más fricción. Pero cuando nos mantenemos serenos, reflejamos una fortaleza que es difícil de ignorar. Imagina que tus hijos son como el viento, a veces suaves y cálidos, otras veces tormentosos y fríos. Si eres un barco que se deja llevar por cada cambio de viento, terminarás agotado, sin rumbo. Pero si eres un faro inmóvil y sereno, brillas incluso en la tormenta. La serenidad es tu ancla. Aunque todo a tu alrededor parezca caótico, puedes mantener tu calma y desde allí proyectar sabiduría y fortaleza.
El gran filósofo Lao Tzu enseñaba que la mejor lucha es no luchar. Esto no significa que debas abandonar tu relación con tus hijos ni aceptar todo su comportamiento, sino que en lugar de desgastarte emocionalmente en cada conflicto, eliges no involucrarte en batallas innecesarias. Cuando mantienes la calma, te conviertes en un ejemplo vivo de cómo se puede vivir con dignidad y respeto sin necesidad de forzar nada. Un ejemplo práctico sería cómo respondes cuando sientes que te están ignorando. En lugar de reaccionar con frustración o enojo, practica la pausa. Respira, tómate un momento y reflexiona sobre lo que está sucediendo. Pregúntate si tu respuesta ayudará a resolver la situación o solo aumentará el conflicto. En ese momento de pausa, recuperas el control sobre tus emociones, lo que te permite actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. La serenidad no solo transforma cómo te sientes, sino también cómo los demás te perciben. Aunque tus hijos no lo expresen, pueden notar tu calma. Esa paz interior que irradias puede convertirse en un faro que eventualmente los guíe de vuelta hacia ti. Tal vez no de inmediato ni de la manera que esperas, pero la serenidad tiene una energía que es difícil de ignorar, porque transmite fortaleza sin necesidad de palabras. El psicólogo Viktor Frankl, quien sobrevivió al Holocausto, escribió: «Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad». La serenidad te otorga ese espacio, esa libertad de elegir cómo reaccionar ante lo que hacen o no hacen tus hijos. Ser sereno no significa que no sientas dolor o tristeza cuando las cosas no salen como deseas, pero sí significa que decides no quedarte atrapado en ese dolor. Significa que eliges que tu paz interna no dependa de lo que los demás hagan, sino de cómo decides vivir tu vida. Y esa es la forma más grande de respeto que puedes darte a ti mismo. Así que cuando sientas que te están ignorando, que no te respetan, o que la relación no es lo que solía ser, recuerda que la serenidad es tu herramienta más poderosa. No necesitas ganar todas las batallas emocionales para vivir una vida plena y digna. Al mantenerte sereno, no solo encontrarás paz dentro de ti, sino que también crearás un espacio donde la relación podrá sanar poco a poco, porque en medio de la tormenta, la calma siempre encuentra su camino. Recuerda esto: los momentos más profundos y a veces más complicados de nuestra vida surgen cuando sentimos que nos ignoran o que no nos respetan. Este tipo de situaciones pueden ser devastadoras, pero no marcan el final de nuestro camino. Como hemos visto, el cambio no comienza forzando a los demás a comportarse de una manera específica, sino trabajando en tu propia paz, sabiduría y fortaleza interior. El desapego, la compasión y la serenidad son herramientas poderosas que te permiten vivir con dignidad y al mismo tiempo proyectar el respeto que deseas ver en el mundo, comenzando con tus hijos. Recuerda que no necesitas ser aceptado para ser respetado. No es necesario que te involucres en cada batalla emocional. El cambio comienza contigo, y cuando te mantienes sereno, sabio y firme en tu integridad, la relación tiene la oportunidad de transformarse. Si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos temas que abordaremos. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente valoras tu crecimiento personal, y eso merece reconocimiento. Para saber quiénes son los comprometidos que llegaron hasta el final, comenta la frase «Soy estoico». También me encantaría saber desde qué lugar me escuchas. Cuéntame de qué país te conectas, y no te olvides de compartir este video con tus seres queridos. Tal vez alguien en tu vida necesite escuchar estas palabras y encontrar una nueva perspectiva. A veces, un pequeño consejo puede marcar una gran diferencia.
Nos vemos en el próximo video.